Bueno, buenas tardes a todas. Espero que hayan pasado una feliz primavera. Las estuve muy presentes a cada una. Y bueno, retomamos en esta clase. Yo les decía la clase pasada que habíamos terminado con los conceptos teóricos y nos vamos preparando para el parcial final, el segundo parcial y la prueba de aptitud. Hoy vamos a repasar un poco todos los temas pensando en el parcial. Y las próximas clases vamos a trabajar específicamente la prueba de aptitud. Recuerden que el parcial es sobre los últimos temas, es lo que vimos a partir del parcial anterior. Pero la prueba de aptitud abarcaría todo la materia, digamos, todas estas, tanto lo que abarca, los temas que abarcaron el primero y el segundo parcial. Por lo tanto, para repasar para la prueba de aptitud, lo vamos a hacer en dos clases, recordando que la prueba de aptitud tiene que ver con una forma práctica, que ustedes hayan incorporado los conceptos y puedan ponerlos en forma práctica en la vida profesional y en la vida cotidiana. Pero eso lo dejamos para la clase que viene. Hoy vamos a hacer un repaso entonces preparándonos para el parcial. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el parcial lo vamos a tener, el segundo parcial, el 13 de octubre y la prueba de aptitud el 20 de octubre. Mientras tanto, vamos a tomar todas estas clases para práctica, para repasar y para puntualizar conceptos que pueden no haber quedado muy claros. Si recuerdan, nosotros el primer tema después del segundo parcial fue el cambio. Esto del repaso no significa que no tengan que trabajar para estudiar los power y los videos que ya vimos, ¿sí? Esto es un pequeño resumen en donde explica un poco cómo va a ser el parcial, pero no reemplaza los videitos de cada clase. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar desde esos videos, ¿verdad? Bueno, cuando hablábamos de cambio, entendíamos qué es el cambio. Decíamos que las instituciones, las organizaciones, las instituciones educativas o cualquier organización empresarial enfrentan cotidianamente un ambiente dinámico de transformaciones cada vez más acelerado que exige de ellas y de las personas que la integran adaptaciones constantes, es decir, tener la adaptación al cambio. Estamos en un momento de cambio globalizado que repercute en dramáticos vaivenes, fundamentalmente en los trabajos, la dinámica, la administración y la estructura de las instituciones. Cuando nosotros vimos esto en el video que yo les mandé de la clase sobre cambio, vimos un poquito cuáles eran los motivos de los cambios, la globalización, qué era lo que producía que estuviéramos en constante cambio. Por lo tanto, esos motivos van dentro del parcial, ¿sí? Por eso yo les decía que la clase de repaso no reemplaza al parcial. Ustedes lo que sí con esto es, por ejemplo, en el parcial yo les puedo preguntar por qué hoy las instituciones enfrentan un ambiente dinámico de cambio, ¿está? O si consideran que realmente las instituciones y las personas estamos en continuo cambio, ¿está? Puede ser que es un cambio como definición o que ustedes analicen y desmenucen esto que hemos ido hablando con alguna pregunta puntual con verdadero o falso, como el parcial anterior. Los cambios profundos y sostenibles en el tiempo requieren algunas condiciones entre las cuales podemos destacar. ¿Se acuerdan que hablábamos que para que el cambio sea perdurable en el tiempo dentro de una organización o nosotros como personas o dentro de nuestra familia, tenemos que ser una organización cuidadosa o personas cuidadosas? Acuérdense que los hábitos son difíciles de cambiar, tener paciencia y perseverancia, el resultado del cambio no lo vamos a ver enseguida, una voluntad constante, es decir, ser intentarlo muchas veces, priorizar lo importante,
la comunicación clara dentro de la institución o en el ambiente donde nos desenvolvemos que ocurre el cambio, y una constancia en el esfuerzo. Sin esfuerzo no se logra ningún objetivo. Si nosotros vemos esta clase, se relaciona mucho también con la administración del tiempo del trabajo. Esto, administrar bien nuestro tiempo, priorizar las cosas importantes. Ven cómo los 3 temas que hemos visto, cambio, ética profesional y administración del tiempo del trabajo, se relacionan y se integran unas con otras. Bueno, los grupos de trabajo en las instituciones se asemejan a un equilibrio dinámico de fuerzas que respaldan o se oponen a cualquier cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos que muchas personas participan del cambio, algunas con resistencia y otras apoyando el cambio? Esto también lo hablamos a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, y durante el periodo de transición, es decir, trabajamos de esta forma y ahora queremos hacerlo de tal otra, las personas se van adaptando a los cambios y pueden generarse algunos problemas. Por ejemplo, que haya críticas sobre el cambio, que haya un grupo que ataque, incluso que haga que fracasen los cambios. Entonces hablábamos que facilitaban los cambios. Bueno, las personas tienden a cambiar cuando han participado en la decisión del cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de incluir a todos como parte del proceso de cambio y de la decisión? Es decir, que no sea un cambio impuesto. Las personas apoyan al cambio cuando ellas lo planearon, pero se resisten a él cuando no fueron quienes lo idearon. Cambiarán al estar convencidas de que las recompensas exceden al malestar del cambio. Cuando yo soy parte, planeo el cambio, me comprometo porque creo que voy a tener beneficios. Por lo tanto, no lo voy a boicotear al cambio. Entonces, las personas tienden a facilitar el cambio cuando la dirección del cambio es apoyada por personas dignas de mérito. Es decir, el que propone el cambio es una persona reconocida dentro de la institución por su liderazgo, por ser buena persona, por su compromiso. Y se cambia más rápidamente en un ambiente libre de amenazas. Y esto también lo pueden plasmar a ustedes con sus futuros alumnos, pacientes, a personas que van a acompañar en educación inclusiva. La amenaza justamente es lo que impide que los cambios se produzcan rápidamente. Al contrario, es como que inconscientemente el ser humano frente a la amenaza boicotea el cambio. Bueno, las personas entonces facilitan el cambio y están prestas al cambio, o sea, están atentas al tener aptitudes, conocimientos y destrezas para el cambio. Por eso hablábamos en toda la materia de relaciones humanas, la importancia del conocimiento, de tener destrezas o habilidades. En este caso, la materia de relaciones humanas atraviesa cualquier profesión que nosotros u oficio, tarea que nosotros desarrollemos en nuestra vida laboral. Bueno, las personas también tienden al cambio si confían en los motivos de quienes les estimulan el cambio, cambiarán gradualmente según vean el éxito, no se cambia de golpe. Y bueno, y mantienen el cambio según las posibilidades de ser soportado por su ambiente. Es decir, todos los cambios juntos es muy difícil de sostener. En cambio, se mantiene un cambio u otro cuando toda la organización está en eso mismo y es más fácil sostenerlo cuando son pocos cambios. ¿Está? Pero todo esto está en el video de cambio. ¿Qué va a pasar en el parcial? ¿Qué es lo que estamos repasando? Bueno, yo les puedo preguntar que me digan verdadero o falso cuáles son las condiciones que facilitan el cambio. ¿Está? O todo esto que hemos estado hablando recién está con otras palabras, por eso tiene que ser razonado. Bueno, y la resistencia al cambio, ¿se acuerdan que hablábamos que las personas resisten al cambio por no conocer, no poder o no querer el cambio? Si van a la clase que vimos, una de las dificultades de la aceptación del cambio es que algunas personas se benefician mientras que otras sufren pérdidas. Las personas que resisten al cambio suelen tener ciertos desgastes emocionales, tensiones. Bueno, todo esto lo van a ver dentro de la clase que vimos de cambio. Lo que se puede preguntar dentro del parcial, entonces,
mucho verdadero o falso, o situaciones, estudio de caso, como los ejemplos de una docente en un proceso de cambio, y que marquen ustedes qué pasó, qué condiciones faltaron para que se produzca el cambio, o por qué, dónde notaron, y que marquen las frases en donde ustedes notan que hay resistencia al cambio, ¿sí? Todo esto puede ser dentro del parcial de cambio. Vamos al tema ética profesional. ¿Se acuerdan que la ética profesional es un conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral? Bueno, ustedes hicieron el código ético profesional de una docente, de un auxiliar, y entonces estos códigos profesionales, a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados en forma de decálogo o documento de mayor extensión. Cada uno de ustedes armó un pequeño decálogo poniendo un listado de valores éticos profesionales que se espera de un docente y de un auxiliar en educación inclusiva. Algunas de ustedes hicieron un documento un poco más extenso y explicaron cada uno de estos postulados, ¿no? De estos valores éticos que habían elegido. Eso puede pasar, que yo dentro del parcial les ponga algunos valores éticos y que ustedes expliquen el significado, cómo se aplica, qué significa esto, qué significa tener el valor ético de inclusión, ¿está? Y ustedes con sus palabras lo pueden explicar. O puedo poner un conjunto de valores y desvalores y que ustedes marquen cuáles son los verdaderos como código ético profesional y cuáles son los falsos, ¿está? El parcial va a ser muy parecido a los últimos parciales que hemos tenido, con la planilla preimpresa que les llega a través de Gmail y respondiendo algunas preguntas abiertas, otras cerradas, verdadero o falso, y algún que otro desarrollo de tema. También hablábamos qué pasaba cuando existen conflictos éticos entre el desarrollo de una profesión y la conciencia o ética personal. Qué sé yo soy profesional de tal tarea, pero mi conciencia, dentro de los valores éticos, tengo unas ciertas normas que se contraponen a mi conciencia personal. Ahí se puede decir que la persona puede optar por la objeción de conciencia, y yo puedo decir, bueno, no participo en esto porque tengo objeción de conciencia. Qué sé yo, alguien que por su profesión tiene que hacer una tarea y que personalmente siente que va en contra de sus principios personales. Esto pasa mucho en el ejército, en la medicina. Por ejemplo, hay personas que, digamos, sus valores éticos personales, su conciencia ética les impide a lo mejor hacer un aborto y bueno, y profesionalmente lo tienen que hacer, por lo tanto pueden decir que tienen objeción de conciencia. ¿Está? Ustedes entonces dentro del parcial van a ver, vamos a trabajar sobre todo la ética profesional del docente, que son una serie de principios éticos que marcan las pautas de actuación de los profesionales en la enseñanza. Debido a las características propias de esta profesión, la figura del docente, más allá de la libertad de cátedra que existe, debe tener en cuenta a las personas con las que trabaja. Tiene que haber respeto por las personas. Está la responsabilidad social que conlleva este cargo, obliga a los profesores a seguir una serie de principios éticos, no solo realizando sus tareas y funciones, sino llevarlas a cabo de la mejor manera posible. Bien, y ustedes armaron el código ético del docente. Bueno, sobre eso vamos a trabajar en el parcial. Seguramente van a desarrollar el código que ustedes prepararon en la práctica, pero también empiecen a pensarlo y acá les doy una serie vamos a ver en este repaso, ampliando un poco lo que vimos en la clase de ética profesional y vamos a puntualizar algunos valores éticos profesionales que no surgió en la mayoría de los trabajos prácticos que ustedes presentaron. Pero lo dejo para el segundo video.